Una pregunta que se repite con frecuencia es ¿a qué activo recojo beneficios? Hoy vamos a explicar qué diferencias hay entre los distintos tipos de monedas estables y también vamos a comentar un poquito sobre Forex, en qué situación está el mercado en general y pasando por qué monedas estables son más interesantes, vamos a tratar el tema de BUSD al igual que por qué es interesante tener un portafolio también de activos líquidos. Mi nombre es Adrián Sánchez y hoy voy a comentar desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva analítica, qué monedas son más interesantes. No me voy a guiar tanto por las noticias, no voy a hacer un énfasis demasiado grande en qué ha sucedido con BUSD ni qué ha sucedido con otras monedas estables, sino que voy a procurar ser lo más neutral posible y simplemente comentar qué opciones tenemos. En primer lugar, vamos a hablar de las monedas estables ancladas al dólar. Tenemos USDT, USDC y BUSD. BUSD está perdiendo capitalización porque ya se ha anunciado que no se van a imprimir nuevos BUSD. Por lo tanto, debemos recordar que cuando compramos una moneda estable debemos conocer a la contraparte. Es decir, debemos saber quién emite esos BUSDs. En este caso, los emite una empresa llamada Paxos, no Binance, pero sí que le da el servicio a Binance en cuanto a la marca. Auditoría y control de la estrategia, entre ellos control de cómo se genera esa estabilidad, corresponde a Paxos, no corresponde a Binance. Y es cierto que podría perder la paridad, pero considero que ya es muy complicado. La ha perdido en varias ocasiones en los últimos días. Sin embargo, ya ha llegado un punto en el que hay mucho control sobre BUSD y aunque no se emitan nuevos BUSDs, sí que es cierto que se está manteniendo relativamente bien el precio. Aquí vemos el desbalance que se llegó a alcanzar y concretamente me interesa hablar del que tuvimos estos días, el 13 de febrero. Llegó a un precio mínimo de 0,993, pero es cierto que también tuvimos una recuperación rápida. Por lo tanto, es importante recordar que no todas las monedas estables van a mantener esa paridad en todo momento. Por ejemplo, USDC tuvo paridad en la mayor parte del tiempo, pero también nos saldría más caro comprar USDC en algunos momentos del tiempo. Concretamente vamos a ver cómo ha llegado a máximos en algunos momentos y también es importante recordar que no es una diferencia tan considerable y que las diferencias sobre todo se dan en mercados específicos, como pueda ser Uniswap o como pueda ser Kraken. Volvemos a USDT porque es una moneda estable muy polémica. Es probablemente la más polémica de las tres que he comentado y vamos a ver que hay muchos momentos del tiempo en los cuales pierde la paridad. Concretamente aquí ha perdido la paridad y estoy hablando de un gráfico de CoinMarketCap que hace una media de los distintos exchanges. Si nos vamos a uno en concreto, vamos a observar cuál es la diferencia. No lo voy a hacer, lo podéis hacer vosotros, porque no veo que sea un vídeo que deba centrarse tanto en las monedas estables del dólar, sino que en general vamos a hablar de las monedas de los bancos centrales, que en cierta forma ya son CBDCs, ya son monedas digitales, porque los bancos tienen un sistema digital de registro. Aún así, no es un sistema nativamente digital, es una digitalización. Por eso se habla tanto de CBDCs y cómo se va a proceder. Vamos a empezar hablando del dólar, porque el dólar hasta hace unos meses era el valor refugio, era la mejor forma de estar a salvo, era el activo estrella en los mercados financieros y todo esto se comentaba hasta septiembre-octubre del año pasado. Cuando empezó la gran caída del dólar,
ya dejó de ser el gran refugio y ahora ya no sabemos dónde refugiarnos porque el dólar está en un momento de transición hacia tendencia bajista. Concretamente, tenemos ya dos toques prácticamente y tendríamos una nueva confirmación en esta zona si se confirma la resistencia. De momento no es capaz de superar esta banda, concretamente las medias móviles exponenciales de 20, 25, 30, así hasta 55 periodos, y era una banda que servía como soporte desde prácticamente 2021, verano de 2021, era un muy buen soporte que venía aguantando al dólar, pero cuando perdió el soporte vimos que pasó a ser resistencia. Antes de continuar con los pares del dólar y cómo debemos analizar el mercado Forex, os recuerdo que el dólar index es un agregado de las distintas monedas de los bancos centrales contra el dólar. Concretamente, una cesta de monedas de alta capitalización o de alto volumen de comercio contra el dólar. Y ahí vemos las grandes diferencias, porque si comparamos a Bitcoin con el dólar o si comparamos al euro con el dólar, puede que lleguemos a una conclusión en cuanto a cuál es el mejor depósito de valor o reserva de valor a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Aquí abrimos un debate en el que tampoco quiero entrar demasiado y es si Bitcoin es un valor refugio o no. A largo plazo hemos visto que sí se ha demostrado como un valor refugio, pero a corto plazo no vemos tan clara esa dominancia en Bitcoin, pero tampoco la estamos viendo con el dólar. Por lo tanto, vamos a comentar rápidamente qué alternativas tenemos y por qué es tan importante ir comparando las distintas monedas de los bancos centrales. Por ejemplo, la libra esterlina tiene una situación muy similar al índice del dólar. Vemos la caída que tuvo la libra esterlina, concretamente caída muy fuerte desde 2021 y ahora vemos como la resistencia pasa a ser soporte. No es un soporte tan estético como la resistencia del dólar index, pero sí que es un muy buen soporte. El oro estuvo también marcando esta antigua resistencia como soporte en los últimos días, pero todavía necesita superar nuevos máximos para esa confirmación. Sí que tuvimos aquí una confirmación, superó el máximo de reacción. Máximo de reacción es este máximo previo al pullback, que superó muy bien. De hecho, es una confirmación perfecta o casi perfecta. Y aquí también puede dejar una muy buena confirmación. Seguimos con la plata porque está en una situación ligeramente diferente y como veis no es fácil encontrar un valor refugio o al menos no es fácil a corto plazo. A largo plazo es un poquito más sencillo. De hecho vamos a ver el oro a largo plazo como está manteniéndose relativamente bien. Lo vemos desde 2003, 2002 y sí que se mantiene muy bien, especialmente en momentos de incertidumbre como fue 2008, 2009 y 2011. Ahora mismo estamos viendo máximos similares a los de 2011 y tiene mucho que ver con las políticas monetarias y con el crecimiento económico. Por lo tanto, yo sí que consideraría que el oro sería un depósito de valor. Sin embargo, en cuanto a monedas estables ancladas al oro, volvemos a tener también varios problemas. Aquí vemos a Tether Gold. Paxos Gold es una forma interesante de guardar el capital a medio largo plazo. Como vemos, sí que se ha mantenido relativamente bien el oro, pero es una alternativa más. Debemos hacer nuestra propia investigación y no es ningún tipo de recomendación ni he recibido ningún pago por parte de Paxos. Simplemente lo comento porque es una de las monedas estables, entre comillas, más atractivas del mercado. Porque estable no es nada. Como hemos visto, hay fluctuaciones también muy grandes.
pero no va más allá del 0,15, como mucho 0,15 el peso mexicano contra el dólar, y sí, puede llegar a ser de 1 punto o pueden llegar a ser de 2 puntos en términos porcentuales. Entonces, sí puede haber diferencias significativas, pero en general se mantiene esa idea o esa ilusión de estabilidad. Podríamos discutir mucho en torno a la estabilidad de ciertos activos, pero considero que es más inteligente ser prácticos y mirar, por ejemplo, la situación en el dólar canadiense. Para los canadienses, la situación ha sido catastrófica en los últimos meses, pero en general está en un rango el dólar canadiense contra el dólar americano, contra el dólar de Estados Unidos. Y también es verdad que cuando tengamos dudas debemos tomar un poquito de perspectiva. No hay una tendencia tan clara a medio largo plazo, pero sí que tenemos una tendencia relativamente clara a corto plazo. El dólar canadiense no es capaz de superar esta resistencia y cada vez que llega rechaza. Por último, vamos a acabar con el peso y con el euro. El peso mexicano ahora mismo es uno de los que más fuertes están. Está superando resistencias de forma muy clara. Y tengo marcado este objetivo porque sería la acumulación de toda esta dimensión. Incluso voy a confirmar que es la dimensión que extrapolamos desde este mínimo, no desde el mínimo de COVID, que se podría extrapolar perfectamente, sino una estimación bastante conservadora nos llevaría a un objetivo muy atractivo del peso. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque hay muchas empresas que se vienen a México, hay mucho turista que está viniendo a México y por lo tanto están comprando pesos mexicanos, teniendo el peso mexicano un poquito más de demanda. Aquí estaría el objetivo, simplemente como referencia sin ser una recomendación. El eurodólar está en un buen soporte, considero que está en un muy buen soporte para el euro en este caso. Si pierde el soporte, pues ya me cuestiono esta zona verde, pero a corto plazo sí que es cierto que vemos este soporte que se vendría a confirmar superando la bufanda, que de momento no consigue superar contra el dólar. Si lo supera, si supera este límite, por ejemplo, el 1,075, ya podemos hablar de una continuación alcista, al menos en los últimos días. Aquí lo vemos. Si hay una continuación alcista en mínimos crecientes y máximos crecientes. En general, los activos emitidos por los bancos centrales dejan señales en los gráficos más fiables que las cripto, porque en las cripto hay mayores liquidaciones de gente que va muy apalancada y es más complicado saber en qué dirección quiere ir el mercado. Pero en Forex se suelen hacer análisis más fiables en cuanto a la naturaleza del activo. Bitcoin es más impredecible, aunque también hay formas de adaptarse a esa impredictibilidad. Espero que os haya gustado y os agradecería un comentario para conocer vuestra opinión al respecto. Un abrazo. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y nos vemos en otro vídeo.